La intención de formar o entrenar en el pensar crítico prácticamente se ha generalizado en programas académicos y de capacitación, en instituciones educativas, empresas y otras organizaciones. Es común escuchar expresiones favorables a dicha intención como parte de una estrategia de apoyo a la creatividad y la innovación. Sin embargo, la aceptación en principio del pensar crítico como estrategia formativa, de colaboración o de convivencia, no parece corresponder a un entendimiento claro de lo que significa conceptualmente y lo que implica su implementación y evaluación en la práctica. El contexto es clave en la definición del pensar crítico. Así, por ejemplo, el significado y consecuencias de la idea de criticar en un contexto académico, donde se discuten ideas, teorías y autores de una manera más o menos libre y despersonalizada, es distinto al de un contexto laboral en el que criticar normas, personas, procesos y formas de ser puede generar riesgos, costos, afectación de intereses y reacciones políticas muy diferentes a lo que ocurre en la burbuja académica. La incomodidad y las disonancias en la carga peyorativa que acarrea la idea de criticar se refuerzan en la vida cotidiana, en la que normalmente criticar significa juzgar para descalificar, hacer notar errores y problemas, censurar, tirar la piedra y esconder la mano y cosas por el estilo. Igualmente es común que en los diccionarios la palabra crítica incluya la doble definición. Por un lado, la crítica referida al experto que evalúa o juzga las cualidades de una obra artística, y por otro lado, la crítica como acción de quien formula un juicio severo y desfavorable que identifica fallas en argumentos y conductas. Por todo ello, no es casual esta paradoja entre el interés y la desconfianza que convergen en la idea y la práctica del pensar crítico. En este contexto, y solo para fines didácticos, en este apunte distinguiremos entre dos figuras, la del pensar a actuar crítico y la del pensar a actuar criticón. Exploraremos algunos puntos relevantes del pensar crítico y abordaremos aspectos interesantes de su aplicación en la práctica. Concluiremos el apunte con una invitación a que lleves a cabo un primer proyecto para fortalecer tu entendimiento y práctica de esta herramienta central en la idea de desaprender y aprender. La frontera entre pensar crítico y pensar criticón no es tan nítida ni tan fácil de establecer como pudiera creerse a primera vista. Por eso, el contraste que proponemos a continuación tiene una finalidad didáctica, que nos obliga a no pasar por alto que todos los elementos considerados interactúan entre sí, dando lugar a los más diversos matices. Como ocurre con todas las herramientas para desaprender y aprender, no son vestimentas de ocasión, sino resultados de práctica y perfeccionamiento continuo. Proponemos, en este marco, 3 características principales de contraste entre el pensar crítico y el pensar criticón. El pensar crítico es sobre todo una actitud, es decir, una predisposición, a la vez crítica y autocrítica, que formamos en nosotros mismos para poder evaluar de manera autónoma, cuidadosa y hasta donde sea posible justa y objetiva. El pensar criticón es igualmente una actitud, cuyos referentes son más bien externos: ser aceptados, quedar bien, cuidar lo que se diga de nosotros, competir y mostrar que somos mejores. El pensar crítico es diálogo y acercamiento desde la autocrítica y el deseo de ayudar, más que un monólogo al servicio de la conveniencia o de la retribución. Es un ejercicio de humildad, tolerancia e intención de ayudar y mejorar, más que de soberbia y presunción de lo que se cree saber. Es un reflexionar racional, atemperado y cuidadoso, que procura la mayor objetividad posible en su análisis, más que un exabrupto improvisado, intencionalmente subjetivo, apasionado o agresivo. El pensar crítico es un cuestionamiento que expresa una síntesis de información, conocimiento y experiencia en lo que se sabe y lo que no. El pensar criticón tiende a ser un cuestionamiento surgido de la ignorancia del tema. Es no saber lo que se sabe y menos aún lo que no se sabe.
Criticar es una búsqueda creativa para complementar, modificar y rehacer con un enfoque ético en sus medios y fines, más que una táctica para exhibir errores o debilidades sin una intención explícita de ser justos en los juicios y sus conclusiones. Pensar crítico es ver el árbol sin dejar de ver el bosque. Es análisis de problemas y propuesta de opciones y nuevos enfoques, más que de soluciones de ocasión, sesgadas o parciales, que se pretenden definitivas o acabadas. El pensar crítico expresa una inclinación a investigar y entender la temporalidad de la verdad, más que una inclinación a tomar prestadas ideas, recetas o respuestas para salir del paso. Pensar crítico es una demostración de confianza en la razón, que no se olvida de la emoción y de sus propios límites. Pensar criticón es un desbordamiento momentáneo de la emoción que se olvida de la razón. Pensar crítico es un preguntar para que el otro encuentre su respuesta, más que un presionar para que el otro sustituya su respuesta por la mía. Pensar crítico es atmósfera más cercana a la brevedad de la sabiduría, más que a la abundancia de información y explicaciones. Pensar crítico es pensar fuera de la caja, razonando sin temor a dudar o equivocarse, más que pensar buscando aceptación, contundencia o reconocimiento. Un enfoque especialmente interesante proviene de la Fundación para el Pensamiento Crítico, que lo define como el arte de hacerse cargo de su propia mente. Si podemos hacernos cargo de nuestras propias mentes, se propone en el sitio, podemos hacernos cargo de nuestras vidas, podemos mejorarlas poniéndolas bajo nuestro propio mando y dirección. Por supuesto, esto requiere que aprendamos la autodisciplina y el arte del autoexamen. Esta propuesta subraya la idea planteada anteriormente de que el pensar crítico es principalmente una actitud, es decir, un estado mental y de ánimo, de autonomía en el pensamiento, dispuesto a integrar diversos recursos para evaluar y juzgar con la mayor objetividad y claridad posibles situaciones, procesos o conductas. De este modo, siendo una actitud, el pensamiento crítico se aprende experimentándolo directamente, idea que indudablemente está en el centro mismo del concepto de desaprender y aprender. Entre las propuestas enfocadas a esta idea de formarse uno mismo en el pensamiento crítico y poderlo aplicar de manera autónoma, destacan las formuladas por el profesor Austin Klein en su artículo sobre la importancia de poseer una mentalidad abierta en el pensamiento crítico, lo que en principio significa aceptar la posibilidad no solo de que los demás tengan razón, sino también de que uno mismo esté equivocado. En la experiencia del profesor Klein, poseer una mentalidad abierta en beneficio del pensamiento crítico implica trabajar en los siguientes aspectos, expuestos aquí de manera breve. 1. Diferenciar emoción y razón. El pensamiento crítico, propone Klein, implica desarrollar cierta distancia emocional e intelectual entre uno mismo y las ideas, ya sean propias o de otros, con el fin de evaluar mejor su verdad, validez y razonabilidad. Si realmente vamos a acercarnos a nuestras creencias de una manera escéptica y justa, entonces debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestras emociones y evaluar la lógica y el razonamiento en sus propios méritos, posiblemente incluso rechazando nuestras creencias si no cumplen con la lógica. 2. Discute desde el conocimiento, no desde la ignorancia. Una persona que intenta practicar el pensamiento crítico, comenta Klein, trata de evitar asumir que ya sabe todo lo que necesita saber. Más bien está dispuesta a permitir que alguien que no esté de acuerdo pueda enseñarle algo relevante y se abstiene de argumentar una posición si ignora hechos importantes y relevantes. 3. Entender que la probabilidad no es certeza. Cuando una persona ejerce el escepticismo y el pensamiento crítico, recuerda que el hecho de poder demostrar que una conclusión es probablemente cierta no significa que se haya demostrado o pueda demostrarse que es cierta. Hay verdades que requieren una convicción firme, pero las verdades probables solo requieren una convicción tentativa, es decir, debemos creerlas con la misma fuerza que la evidencia y la razón permiten. 4.
Evitar malentendidos lingüísticos. El lenguaje, nos recuerda Austin Klein, es una herramienta compleja y sutil. Nos permite comunicar todo tipo de ideas, incluidas ideas completamente nuevas, pero la misma sutileza y complejidad conduce a todo tipo de malentendidos, ambigüedades y vaguedades. El quid de la cuestión es que lo que creemos que estamos comunicando puede no ser lo que otros están recibiendo, y lo que estamos recibiendo puede no ser lo que otros intentan comunicar. Una persona que trata de pensar críticamente debe esforzarse por eliminar estos factores tanto como sea posible. 5. Evitar falacias comunes. Un buen pensamiento crítico, propone Klein, requiere que una persona se familiarice con las falacias lógicas comunes que la mayoría de la gente comete en un momento dado, sin siquiera darse cuenta. Un argumento falaz no puede proporcionar una buena razón para aceptar su conclusión. Por lo tanto, mientras se cometan falacias, los argumentos no serán muy productivos. 6. No saltar a conclusiones. Es fácil y común que la gente llegue rápidamente a la primera y más obvia conclusión en cualquier tipo de dilema. Pero el hecho es que la conclusión obvia no siempre es la correcta. Desafortunadamente, una vez que una persona adopta una conclusión, puede ser difícil lograr que la abandone en favor de otra cosa. Después de todo, nadie quiere estar equivocado. Por ello, el pensamiento crítico también enfatiza el pensamiento cuidadoso, y esto significa no sacar conclusiones precipitadas si se puede evitar. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Crítico o Criticón. Tomando en cuenta el contraste entre el pensar crítico y el pensar criticón propuesto en el primer apunte, el objetivo es revisar para ratificar, rectificar o sustituir mi concepto del pensar crítico. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de las herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros, que incluyan otras herramientas y que se acerquen más a tus necesidades de conocimiento.